Hola, amantes de los coches. Bienvenidos a un nuevo episodio, donde exploramos la fascinante historia del primer coche eléctrico. Hoy, vamos a sumergirnos en los orígenes de esta tecnología que, aunque parezca moderna, tiene raíces mucho más profundas de lo que muchos imaginan. Imaginen un mundo sin el rugido de los motores, sin humo ni gases, sin contaminación. Un mundo donde el aire es limpio y las calles son tranquilas. Este era el sueño de muchas personas que trabajaban en vehículos eléctricos hace más de un siglo. Visionarios que veían un futuro donde la electricidad podría movernos de manera más limpia y eficiente. Y si creen que la tecnología de los coches eléctricos es algo nuevo, se van a sorprender. Los primeros coches eléctricos aparecieron en el siglo XIX, mucho antes de que los vehículos de gasolina dominaran las carreteras. Allá por el siglo XIX, cuando los vehículos de gasolina empezaban a ganar popularidad, había otra tecnología que capturaba la imaginación de los inventores y aficionados a los coches por igual. La electricidad ofrecía una alternativa prometedora. La electricidad era una fuente de energía que prometía cambiar el mundo del transporte para siempre. Era silenciosa, limpia y más fácil de manejar que los coches de gasolina, pero tenía sus inconvenientes. Los primeros coches eléctricos eran limitados en cuanto a la distancia que podían recorrer con una sola carga. ¿El mayor problema? La limitada capacidad de almacenamiento de la electricidad, lo que significaba distancias de conducción más cortas. Las baterías de la época no eran tan eficientes como las de hoy. Además, casi no había infraestructura para recargar. Las estaciones de carga eran escasas y poco prácticas, lo que dificultaba el uso diario de los coches eléctricos. Pero eso no detuvo a los inventores y fabricantes de coches eléctricos. A pesar de los desafíos, continuaron innovando y buscando soluciones para mejorar la tecnología. Siguieron adelante, trabajando incansablemente para mejorar la tecnología, con la esperanza de hacer que los coches eléctricos fueran prácticos y asequibles. Estos pioneros no se dieron por vencidos fácilmente. Sin embargo, con el paso del tiempo, la industria de los coches de gasolina empezó a crecer y pronto dominó el mercado. Los coches de gasolina ofrecían mayor autonomía y una infraestructura de reabastecimiento más desarrollada. Desafortunadamente, los coches eléctricos empezaron a quedarse atrás. La tecnología no pudo competir con la rápida evolución de los motores de combustión interna. Durante décadas, la tecnología eléctrica quedó relegada a un segundo plano. Los coches eléctricos se convirtieron en una curiosidad histórica, mientras que los vehículos de gasolina se convirtieron en la norma. Luego, llegaron los años 60. Una época de cambio y revolución en muchos aspectos, incluyendo la conciencia ambiental. La conciencia ambiental comenzó a aumentar, y las preocupaciones sobre la seguridad energética crecieron. La gente empezó a cuestionar la dependencia del petróleo y a buscar alternativas más sostenibles. Fue en este contexto que la industria automotriz comenzó a reconsiderar y revisitar la tecnología eléctrica. Los fabricantes de automóviles empezaron a ver el potencial de los coches eléctricos una vez más. El viaje de los coches eléctricos está lleno de altibajos, triunfos y reveses. Desde sus humildes comienzos hasta su resurgimiento en la era moderna, la historia de los coches eléctricos es una de perseverancia y visión. Pero sin duda, es un viaje que ha allanado el camino para vehículos más sostenibles y ecológicos. Hoy en día, los coches eléctricos están en el centro de la conversación sobre el futuro del transporte. Hoy en día, la industria automotriz se está inclinando cada vez más hacia la tecnología eléctrica. Los avances en baterías y la creciente infraestructura de carga están haciendo que los coches eléctricos sean más viables que nunca. La historia del primer coche eléctrico del mundo es una historia de cómo una gran idea puede surgir en cualquier momento, pero necesita los factores adecuados para tener éxito. Es un recordatorio de que la innovación a menudo requiere tiempo y persistencia. Nos enseña que la innovación y la perseverancia son clave. Los inventores del pasado nos han mostrado que, con determinación, podemos superar grandes desafíos. Y nos recuerda que no importa cuán insuperables parezcan los obstáculos, nunca debemos renunciar a nuestros sueños. La historia de los coches eléctricos es un testimonio de la capacidad humana para innovar y adaptarse. Entonces, ¿qué piensan de los coches eléctricos? ¿Creen que son el futuro del transporte? ¿O piensan que todavía hay desafíos por superar antes de que se conviertan en la norma? ¿Creen que son el futuro del transporte?
¿O piensan que todavía hay desafíos por superar antes de que se conviertan en la norma? Déjenmelo saber en los comentarios y no se pierdan nuestro próximo video sobre la historia de los coches. Gracias por ver. Hasta la próxima.